llama drogas y alcoholismo. Perdón. Bueno, esta conferencia tiene dos objetivos muy importantes. El primero es mostrar la urgencia que tiene la eliminación de estos dos defectos, ya que ellos hacen imposible cualquier avance en el trabajo interior en nuestra gran obra. Y el segundo es cómo enseñarle a personas afectadas por estos dos yoes a regenerarse a sí mismas. Si el estudiante los ha eliminado, podrá enseñar a los demás cómo hacerlo. Listo. El primero entonces sería el alcoholismo. El alcoholismo es, digamos, comandado o gobernado por el demonio Algol. Algol es uno de los 10 demonios más perversos del planeta This call Tierra. is now being recorded. Representa la cabeza de la medusa cortada por... Él maneja todos los procesos de alcoholismo y drogadicción dentro de este planeta. Algol fue el ganador del concurso entre los principales demonios del planeta por ser el que más degeneración origina en la raza. Los dictadores de todos los tiempos, los tiranos, no ignoran que es más fácil gobernar y esclavizar a un pueblo de bebedores, perdón, que a un pueblo de abstemios. Veamos cuáles son los lemas de este demonio. El primero, soy el dueño del planeta. Soy el ladrón de átomos solares. Soy el padre de la corrupción y la desgracia. Soy el padre de la degeneración y el vicio. Soy el destructor de hogares. Soy el causante de la miseria y la ruina. Envenena la razón para destruir la raza. O sea que entre más él corrompa la raza humana, pues mucho mejor para él, ¿cierto? Las características de este demonio son lubricar la rueda del samsara, el pozo del abismo del cual sube humo como de gran horno, o sea, huele a alcohol. El abominable algol gira incesantemente dentro del círculo vicioso del tiempo. Se insinúa por doquiera, siempre es tentador. Parece tener el don de la ubicuidad y aparece por todas partes. El maligno algol es a veces muy fino y diplomático. Su reino es el de los mundos infiernos y lo caracteriza en forma íntima. Sube del precipicio para caer en el abismo. Su patria es la tierra. Sus esclavos son todos los humanos. La embriaguez con alcohol es opuesta a la embriaguez dionisíaca. El demonio alcohol se apodera del cuerpo humano, astuta y lentamente, hasta que al fin un día nos precipita en el abismo de la borrachera y la locura. ¿Cuáles serían estas consecuencias que originaría? Sería que efectivamente es un demonio maléfico, un maléfico espíritu. Cuando se posesiona del hombre es evidente y fácilmente demostrable por sus efectos, que van desde la borrachera al delirio y a la locura, consignándose en los descendientes bajo la forma de parálisis y otras taras hereditarias. Es incuestionable que siendo un producto de desintegración que se origina también en nuestro organismo, entre los que se eliminan por la piel tiene una tendencia vibratoria disgregante, disolvente y destructora, secando nuestros tejidos y destruyendo las células nerviosas, las que gradualmente se hallan sustituidas por cartílagos. O sea que en este caso también afectaría muchísimo las articulaciones. Acaba con las posibilidades del ser. Con cada gota de alcohol se va la energía o la riqueza del microcosmos. En el sexo lleva a las peores bajezas, o sea, a practicar el infrasexo. Impide alcanzar la castidad científica, o sea, aprender el fuego sagrado y elevar el kundalini. Revive los yoes muertos. Incrementa la debilidad. En estado de embriaguez, uno es más influenciable ante cualquier sugerencia. Impide la concentración y origina la distracción. Estimula la fantasía. Desarrolla la irresponsabilidad y el incumplimiento. Acaba con los principios religiosos, la familia y la sociedad. Debilita el sentido ético, la capacidad de pensar independientemente y hasta la libertad individual.
Acaba con la parte humana del individuo, lo animaliza. Influye sobre el crimen, prostituye las religiones. Las consecuencias del placer son el dolor indefectiblemente. Los átomos del enemigo ocultos, semejantes a microscópicas fracciones de vidrio, con el devenir del tiempo y muy sutilmente se van incrustando dentro de las células vivas del organismo. Bueno, acá hay unas advertencias. Estas advertencias son: la luz del sol, a la luz del sol o de la luna, de día o de noche, con el demonio Algol, hay que ser radicales. Cualquier compostura, transacción, diplomacia o negociación con ese espíritu maligno está condenada tarde o temprano al fracaso. Con el siniestro demonio Algol no es posible hacer componendas, arreglos, chanchullos de ninguna especie. El alcohol es muy traicionero y tarde o temprano nos da la puñalada por la espalda. Desdichado el guía religioso, el sacerdote, el místico o el profeta que cometa el error de embriagarse con el abominable alcohol. Está bien trabajar por la salvación de las almas, enseñar la doctrina del Señor, mas en verdad os digo que no es justo lanzar huevos podridos contra aquellos que os siguen. Como quiera que el licor está relacionado con el Vayu Tattva, el elemento aire, bebiéndolo caeremos como la pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, en el abismo de perdición y de lamentos espantosos. Nunca bebas licor maldito, porque si lo bebes pronto errarás el camino. Esa mujer del Apocalipsis de San Juan, vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, bebe alcohol. Esa es la gran ramera, cuyo número es 666. Listo. Ahora vamos a ver entonces el de las drogas. El desdoblamiento psicológico del hombre nos permite evidenciar el crudo realismo de un nivel superior en cada uno de nosotros. Cuando uno ha podido verificar por sí mismo y en forma directa el hecho concreto de tener dos hombres en uno mismo, el inferior en el nivel normal común y corriente y el superior en una octava más elevada, entonces todo cambia. Procuramos en este caso actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que llevamos en el hondo del ser. Así como existe una vida externa, así también existe una vida interna. El hombre exterior no es todo. El desdoblamiento psicológico nos enseña la realidad del hombre interior. El hombre exterior tiene su modo de ser, es una cosa con múltiples actitudes y reacciones típicas en la vida, o sea, una marioneta movida por hilos invisibles. El hombre interior es el ser auténtico, se procesa en otras leyes muy diferentes. Jamás podría ser convertido en un robot. El hombre exterior no da puntadas sin dedal, siente que le han pagado mal, se compadece de sí mismo, se autoconsidera demasiado. Si es soldado, aspira a ser general. Si es trabajador de una fábrica, protesta cuando no le asciende. Quiere que sus méritos sean debidamente reconocidos. Nadie podrá llegar al nacimiento segundo, renacer, como dice el Evangelio del Señor, en tanto continúe viviendo con la psicología del hombre inferior común y corriente. Cuando uno reconoce su propia nadidad y miseria interior, cuando uno tiene el valor de revisar su vida, indubitablemente viene a saber por sí mismo que de ninguna manera posee méritos de ninguna especie. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Pobres de espíritu o indigentes de espíritu son realmente aquellos que reconocen su propia nadidad, desvergüenza y miseria interior. Esta clase de seres incuestionablemente reciben la iluminación. Más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja que un rico entra en el reino de los cielos. Es ostensible que la mente enriquecida por tantos méritos, condecoraciones y medallas, distinguidas virtudes sociales y complicadas teorías académicas
no es pobre de espíritu y por ende nunca podrá entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino se hace impostergable el tesoro de la fe, en tanto no se haya producido en cada uno de nosotros el desdoblamiento psicológico. La fe resulta algo más que imposible. La fe es el conocimiento puro, la sabiduría experimental directa. La fe fue siempre confundida con las vanas creencias. Los gnósticos no debemos caer jamás en tan grave error. La fe es experiencia directa de lo real, vivencia magnífica del hombre interior, cognición divinal auténtica. El hombre interior, al conocer por experiencia mística directa sus propios mundos internos, es ostensible que conoce también los mundos internos de todas las personas que pueblan la faz de la Tierra. Nadie podría conocer los mundos internos del planeta Tierra, del sistema solar y de la galaxia en que vivimos si antes no ha conocido sus propios mundos internos. Esto es similar al suicida que escapa de la vida por puerta falsa. Las extrapercepciones del drogadicto tienen su raíz particular en el abominable órgano cundartiguador, o sea, la serpiente tentadora del Edén. La conciencia embotellada entre los múltiples elementos que constituye el ego se procesa en virtud de su propio embotellamiento. La conciencia egoica deviene pues en estado comatoso con alucinaciones hipnóticas muy similares a las de cualquier sujeto que se hallare bajo el influjo de tal o cual droga. Podemos plantear esta cuestión en la siguiente forma. Alucinaciones de la conciencia egoica son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas. Obviamente estos dos tipos de alucinaciones tienen sus causas originales en el abominable órgano cundartiguador. Indubitablemente las drogas aniquilan los rayos alfa, o sea, la frecuencia de actividad cerebral muy baja que permite la concentración. Entonces, incuestionablemente, viene a perderse la conexión intrínseca entre mente y cerebro. Esto de hecho resulta en un fracaso total. El drogadicto convierte al vicio en religión y desviado piensa experimentar lo real bajo el influjo de las drogas, ignorando que las extrapercepciones producidas por la marihuana, el LSD, la morfina, los hongos alucinantes, la cocaína, la heroína, el hachís, el éxtasis, pastillas tranquilizantes en exceso, anfetaminas, barbitúricos, etcétera, son meras alucinaciones elaboradas por el abominable órgano cundartiguador. Los drogadictos involucionando, degenerando en el tiempo, se sumergen al fin en forma definitiva dentro de los mundos infiernos. En los años 60 inicia la era de Acuario bajo la regencia de Urano. Entonces vibra intensamente en toda la naturaleza la onda dionisiaca. Urge definir a Dionisio así: transmutación voluntaria de la libido sexual, éxtasis místico trascendental. Resulta evidente que los terrícolas en su mayoría no fueron capaces de polarizarse positivamente con tal onda. Bueno, vamos a ver el polo positivo y el polo negativo dionisiaco. El positivo es el deleite sexual subliminal, la transmutación voluntaria de la entidad del seno, conciencia despierta, conocimiento objetivo, intuición superlativa, música trascendental de los grandes maestros clásicos, etc. El negativo sería la degeneración sexual, infrasexualismo de toda clase, homosexualismo, lesbianismo, placeres demoníacos en los mundos infiernos mediante la droga, hongos, alcohol, música infernal como la de la nueva ola, etc. Llegando a esta parte viene ineludible la necesidad de una confrontación didáctica. Bueno, tenemos la embriaguez dionisíaca, éxtasis, samadhi. Obviamente resultan indispensables cuando se trata de experimentar eso que es la verdad, lo real. Tal exaltación es 100% posible a través de la técnica de la meditación. Psicodelia es diferente. O sea, psiquis, alma, delia, droga.
Especificando diremos, lo psicodélico es el antipolo de la meditación. El infierno de las drogas está en el interior del organismo planetario donde vivimos, bajo la misma epidermis de la corteza terrestre. Los hongos alucinantes, pastillas LSD, marihuana, etcétera, intensifican evidentemente la capacidad vibratoria de los poderes subjetivos, mas es ostensible que jamás podrían originar el despertar de la conciencia. Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales, y esto ya está demostrado científicamente. Como consecuencia de tales mutaciones negativas genéticas resulta evidente el nacimiento de niños monstruos. Meditación y psicodelia son incompatibles, opuestos, antagónicos, jamás podrían mezclarse. Consecuencias de la droga. Vemos muy bien que un joven empieza a ingerir la droga y en corto tiempo está hecho un viejo decrépito porque la droga afecta la parte sexual. Llega la persona a la impotencia sexual prematuramente. ¿Por qué? Si se inhala por la nariz, la respiración está conectada directamente con la parte sexual, con la energía y es lógico que va acabando con la parte sexual y al acabar con la energía acaba con la vida rápidamente. Si pasamos un vistazo al cuerpo vital o cuerpo etérico, a la cuarta coordenada, el cuerpo vital de una persona común y corriente se ve resplandeciente, brillante. En cambio, en un drogadicto se va extinguiendo, desintegrándose, esa parte vital va perdiendo su brillo hasta quedar en un cadáver. El vital sabemos que es el que vitaliza o le da vida y repara el cuerpo físico en momentos en que el cuerpo descansa o duerme. Si perdemos la parte vital, es lógico que estamos al borde del panteón si pasamos a la quinta dimensión. Vemos el cuerpo astral del drogadito que anda como un idiota, como un loco desenfrenado, haciendo y deshaciendo. Y si miramos dentro de ese cuerpo astral, lo que llamamos el ego, los demonios que llevamos dentro de nosotros están en un gran festín. ¿Por qué? Porque uno, por medio de la droga, está alimentando aquellos elementos psíquicos que nosotros deseamos destruir. En cambio, la droga es un alimento para ellos. Si pasamos al cuerpo mental y examinamos el cerebro de un drogadicto, se ven totalmente destruidos los tejidos del cerebro, del cuerpo mental. Se van abriendo grietas y se va pudriendo, destruyéndose a sí mismo. Y el resultado es la repercusión a la parte física, en que la persona se desequilibra y comete barbaridades por el desequilibrio mental, por la ruptura del cuerpo mental. Esto es algo más grave todavía que si pasamos al mundo causal. La esencia alcanza a sufrir las consecuencias de las drogas porque ella anda súper dormida, anda como un borracho que ya quiere caer al suelo. Así ve uno la esencia de un drogadicto. De modo que fíjense, no solamente los daños tridimensionales, sino internamente los estragos que hace la droga sobre una persona que se dedica a su consumo, y eso es muy grave. ¿Cómo se deben eliminar estos defectos? Debe tener como objetivo la autorrealización íntima para triunfar definitivamente sobre el alcohol y la droga. Si la persona está interesada en cambiar y salir de la situación en la que se encuentra, deberá, primero, autoobservarse cada uno de los deseos y emociones que tenemos en relación con el alcohol o la droga, cada una de las justificaciones intelectuales para beber o consumir droga, cada uno de los actos de la mala voluntad para hacer lo que quiere el yo. Segundo, para cada uno de los descubrimientos que hagamos con la autoobservación, se debe suplicar a la Madre Divina que nos elimine ese detalle. Si no le damos gusto al defecto y hacemos lo anterior, en un tiempo empezamos a dominar al yo psicológico. Tercero, en este caso se hace necesario encarcelar algunos de estos defectos. Para esto acudiremos a la práctica de negocios con la ley para que los encarcelen y no pongan problema en el mundo físico. Por lo general, la causa de que uno caiga en la ociosidad y los vicios es la desocupación. Una de las formas de entrar en ocupación sin límite es el sacrificio por la humanidad. Si la persona que se está regenerando ayuda a otros por la ley de correspondencia, tendrá derecho a que lo ayuden internamente. Cuarto,
En las personas que han caído muy bajo en la droga, se recomienda, además, sacarlas a sublimar en las horas del amanecer, entre las 4:30 y las 6 de la mañana a un parque, siquiera media hora y respirar aire puro. Es necesario acompañarlos porque solos no pueden. Cuando la persona muestra síntomas de recuperación, se le enseña la transmutación sexual, lo que le permitirá recuperar y poner en actividad nuevas neuronas. Con el trabajo en el sexo, tanto de nacimiento como de muerte, vamos por un lado creando los cuerpos y por el otro eliminando los diversos detalles que antes nos esclavizaban. Quinto, se recomienda al iniciar la ayuda al drogadicto que salga del círculo de amigos con los que comparte esas prácticas y que se una a un nuevo grupo, por ejemplo el del conocimiento o las conferencias. Sexto, para acelerar el proceso de muerte del yo vale la pena reflexionar en algunos aspectos. ¿Hasta dónde nos ha llevado el alcoholismo o la droga? Los daños que se le hicieron al cuerpo físico, hasta dónde influyó nuestra degeneración la droga o el alcoholismo, las malas relaciones que se originaron con las demás personas, esposa o esposa, hijos, padres, amigos, etcétera, con nuestro trabajo, compañeros y demás seres que nos rodean, y las malas relaciones que originó con nuestro propio ser o con uno mismo, la cantidad de conflictos psicológicos que nos atrajo en esta existencia. Entonces, compañeros, como podemos ver, son dos cosas muy negativas para nuestro desarrollo espiritual. Como podemos ver, cuando algo gobierna nuestro cuerpo, ya la conciencia ahí se nos apaga. Ya es algo el que dirige nuestras emociones, desinhibe todo lo que no nos atrevíamos a hacer conscientemente lo hacemos con el alcohol en la cabeza y eso pues trae un montón de consecuencias pues que ya sabemos, ya se mencionaron y también por experiencias que uno ve con la familia o con algún pariente cercano o algunas personas pues que estuvieron en eso, ¿cierto? Lo otro es que Algol se disfraza como de algo diplomático, de algo decente, ¿no? Es que estamos en una reunioncita y vamos a tomarnos este vinito o vamos a festejar un cumpleaños y nadie aquí se va a emborrachar, pero resulta que aunque se note como algo inofensivo o algo inocente, no deja de ser malo para nosotros y no deja ser una obra de algo para nosotros dentro de nuestro ser. Entonces, siempre, no importa, así sea una reunión, así sea algo muy inocente que se vea, por más inocente que sea, no debemos de caer en eso porque sabemos que algo está detrás de todo eso, para robarnos energía y para afectarnos pues como de algún modo, ¿cierto? Bueno, entonces la idea es no caer en trampitas pequeñas, ni una celebración de Navidad, y nada de esas cosas, siempre es negarnos completamente a beber alcohol. En el caso de la drogadicción, eh, yo tuve una amiga que le encantaban los hongos, eso la relajaba, eso la distraía. Y en algún momento estuvo en las conferencias del conocimiento y a ella no le gustó esta conferencia porque ella decía, yo no voy a dejar los hongos, yo no voy a dejar de ponerme a alucinar con eso cuando yo quiera. Los conferencistas ese día le dijeron, pero es muy importante que lo hagas por tus propios medios, que lo hagas con tu propio ser, no de esa manera tan fácil, porque con eso nunca vas a lograr, digamos, la evolución de la conciencia, ni la liberación de las chispas, ni nada de esas cosas. Es como un engaño al cerebro y al mismo tiempo se está afectando de otra manera el cuerpo, se está afectando la parte espiritual de nosotros o nuestra chispa, nuestro ser. Hay personas que no les gusta y que ya están acostumbradas a los hongos, hay otros que el cacao sabanero, la ayahuasca y hay muchas cosas más para tener alucinaciones y estas cosas. Esto por más tentador que sea y porque simplemente fue unos segundos mientras me lo comí, ¿cierto? No tengo que meditar, no tengo que matar yoes, no tengo que
esforzarme para nada, simplemente me lo comí y ya. Esa forma tan fácil de hacer las cosas nos va enviciando y nos va esclavizando a eso. No es que si yo lo puedo hacer de esta manera tan fácil, pues ¿para qué me voy a poner a meditar o a hacer cosas que, pues, que me van a complicar la vida, que me van a quitar tiempo y que con esto lo hago inmediatamente? Entonces, eso es una trampa, eso es otra trampa en la que no se debe caer, así sean cosas naturales, así sean cosas de la naturaleza. Nosotros no podemos abusar de estas cosas o caer en estas cosas porque tenemos esa facultad de nosotros mismos poder hacer todo esto sin necesidad de caer en esclavismos, porque tanto la droga como el alcoholismo son puros esclavismos para nosotros. Y la idea es que ese órgano cundartiguador no se alimente tampoco de estas drogas alucinógenas. Más que las drogas alucinógenas, también están las pastillas antidepresivas y están algunos medicamentos que también causan como lo mismo. Entonces volvemos a lo de siempre, engañar el cerebro. Ya muchas personas en estos momentos están adictas a las drogas, a los medicamentos antidepresivos. No es que si yo no me lo tomo, me va a dar ansiedad, voy a caer en la depresión, no voy a saber controlar eso. ¿Y la solución cuál es? Matar esos yoes, entrar en meditación hasta que ya mueran, pero no caer en este tema de pastillas ni dependencias porque ahí nos quedamos y esto pues no nos va a permitir tampoco nuestra evolución, no nos va a permitir avanzar en nuestro trabajo espiritual. Bueno, hasta aquí llega pues la conferencia. Si tienen alguna pregunta o algo. Bueno, listo, Elizabeth, muy bien. Vamos a ver algunos detalles, como siempre, sobre este tema. Tratar de profundizar un poquito en la comprensión. Bueno, mira, hay que estudiar mucho y ver la diferencia que hay entre algo llamado la embriaguez dionisíaca y la embriaguez del yo. Esta conferencia nos muestra claramente dos aspectos concretos, pero la embriaguez está un poco más allá. Porque a las personas les encanta vivir embriagadas de placer, embriagadas de alegría, de dolor, de depresión. Eso es embriagar. Embriagarse es meterse en un ambiente psicológico y disfrutar de ese ambiente. Entonces, Dionisio era el dios, el hijo de Zeus, era en la mitología griega el dios del vino. El vino es la embriaguez que se siente cuando una persona está en el ambiente de Dios, en el Akach, está en una vibración muy elevada. Eso se experimenta cuando la persona entra en meditación o cuando tiene un alto nivel de pureza sexual, entonces entra en éxtasis, en samadhi. Ahí experimenta esa embriaguez, la felicidad misma de estar unido al Creador, a Dios. Sí. Entonces el vino sagrado es el semen transmutado. Ahorita las personas se embriagan con un celular, se les calienta la cabeza y se marean, se nublan, y una vez terminan de 2, 3 horas de ver videos, cierran los ojos y ya están totalmente mareados, embriagados. Ya empiezan a ver colores, formas, imágenes moviéndose en la mente, totalmente metidos, embriagados con eso. Una persona jugando videojuegos 1 hora está embriagada, totalmente, la mente ya quedó mareada.
Una persona se pone a propósito a comer mucho dulce y se embriaga con dulce. El dulce internamente se vuelve alcohol y le encanta a la persona comer mucho dulce. Una mujer, por ejemplo, cuando está en ese estado de dolor, de depresión, de tristeza, le regalan chocolatinas o chocolates y eso le gusta mucho porque eso calma, pero es una forma de evadir eh, el enfrentar el yo, ¿no? Entonces prefiere embriagar con una cantidad de dulce para tranquilizarse. Bueno, no solo una mujer, una persona. Entonces hay que comprender que a la gente le gusta vivir embriagada, le gusta vivir boba, tonta, mareada, borracha, con algo, ¿no? Embriaguez emocional, embriaguez mental, sí, pero la gente vive embriagada. La otra embriaguez, que es la embriaguez dionisíaca, le relaja la mente, se la deja clara, se la deja concentrada, se la deja en paz, se la deja vibrando en una frecuencia muy elevada, pero sutil. Y la otra embriaguez es la embriaguez de la búsqueda de alegría y placer a través de algo, ¿sí? Cualquier cosa. Algunos se embriagan viendo pornografía, masturbándose. Porque una de de las formas de embriaguez más intensas es cuando la persona se excita sexualmente y se entrega al instinto animal. Está totalmente embriagada de lujuria, posesa, ¿sí? Entonces hay que comprender lo que es la verdadera embriaguez de un dios. El dios bebe vino sagrado. El vino es ese, la energía creadora sexual transmutada que revitaliza, amplía, aclara la mente. Hay que salir de las formas de embriaguez. Una persona se puede embriagar hablando, se marea de tanto hablar y le gusta estar embriagada así, porque ustedes ven que una persona que empieza a consumir alcohol está huyendo de los problemas, entonces quiere olvidarse de los problemas, entonces recurre al alcohol o a la droga para bloquear la mente y no tener que pensar en los problemas o en un despecho por un dolor. Entonces va y evade la responsabilidad drogándose, ¿sí? La persona cuando se droga lo que quiere es anular la mente. O sea, en pocas palabras le está diciendo, inconscientemente está diciendo, quiero que me quiten la mente. No quiero la mente, la quiero destruir. Entonces busca las formas para destruir la mente. ¿Por qué? Porque ya quiere volverse animal. Entonces con la droga y el alcohol aísla la mente, la bloquea y ya solo experimenta es la embriaguez. ¿Sí? Entonces la raza humana ya está en eso, ya no quiere ser más humano, ya quiere liberarse de la mente, del intelecto y quedar vibrando como un animal, sin mente. ¿Sí? Entonces hay que mirar cómo salir de ahí. Ya vamos a mirar, a ver, vamos a mirar aquí cómo es que se hace el trabajo. Pero bueno, eh, experimenta alegría, tranquilidad, según el concepto de la persona, no una relajación, una paz con la droga. No, lo que experimenta es un adormecimiento, una dopación. Y a eso le llama tranquilidad. No, está dopado, está insensible. Entonces confunde la paz de la claridad mental a través de la muerte con la paz del aislamiento de la mente y está vibrando en el tercer círculo dantesco para abajo, porque la droga es del círculo de Venus y el alcohol. Entonces,
la persona le encanta vivir así. La persona en lugar, porque es demasiado cobarde y no quiere enfrentar los problemas y resolverlos. Entonces prefiere doparse. Ustedes ven cuando una persona tiene, por ejemplo, los ataques de epilepsia u otras enfermedades que les dan estas drogas muy fuertes y quedan dopados. Es para que la entidad no entre al cuerpo, pero daña terriblemente la mente, se vuelven lentas mentalmente, se vuelven estúpidas, se bloquean al hablar, se tartamudean, les cuesta asimilar cosas y reflexionar porque la mente ya la tienen dañada en un determinado nivel. Entonces se vuelven como medio estúpidos, lentos, somnolientos. Y resulta que si una persona está despertando conciencia, la mente la tiene que tener extremadamente clara, muy clara. Nada de mareitos y nada de somnolencias y nada de lentitudes, no. Se tiene que volver acelerada o se va volviendo acelerada la mente, muy clara. Pero ustedes ven que es todo lo contrario en esta sociedad, a la raza o a la inteligencia maligna social no le gusta que haya alguien que tenga una mente clara. Toca meter a esa persona a intelectualizarse y marearla con intelecto. Entonces tiene que meterle información y lo meten a estudiar y debe tomar cursos y la persona se embriaga con eso. Puro intelecto. Y vive en función a eso, porque ya creó un vicio, ¿no? Entonces hay que mirar todas las formas de embriaguez, no solo la del alcohol y la droga, hay muchas formas de embriaguez. Y la gente vive todos los días embriagada, porque le encanta el ambiente del yo. Entonces decirle a una persona, pare esa mente, déjela quieta. El yo sufre mucho, no le gusta, porque necesita estar embriagado con algo. Entonces hay que mirar esto a nivel detalle y a nivel un poco más fuerte, que ya es directamente lo de las drogas y el alcohol, ¿no? Y aparecen todos estos desvíos gnósticos, enfoques gnósticos del yagé, del peyote, del borrachero. Una vez, una vez en un libro de Maestro Samael, adulterado, por supuesto, me acompañaba un compañero aquí en Bogotá al Jardín Botánico a que se hiciera el ritual del borrachero en un árbol que había allá. Y yo me fui a acompañarlo y a vigilar para que no venga el guardia y le interrumpa su ritual para salir al astral, porque no podía. Entonces ahí decía en el libro que había que, con las flores del borrachero, hacer un ritual y untársela en las articulaciones. Bueno, y astralmente apareció el maestro Samael y le dijo que era un miserable traidor. Entonces el ritual es para un poco de boberías con estos elementales, pero son elementales que drogan a la persona. El elemental no tiene la culpa porque el elemental, por ejemplo, ustedes ven en el ají, en el chile le dicen en México, los yoes de la ira. Los elementales atrapan yoes para ayudarle a la persona en ciertos aspectos. Y en la marihuana, en la coca, en todos estos plantas alucinógenas hay muchos yoes de la droga encerrados. Entonces, cuando la persona consume esto, libera todas esas fuerzas y esas fuerzas internamente en lugar de ayudarle, lo hunden, ¿sí? Por las cargas que hay ahí. Entonces, alimenta y desarrolla mucho esto, ¿no? Entonces, las personas una vez enviciadas ya no quieren dejar eso, porque ven una libertad y es todo lo contrario, es un encierro, es una libertad en el infierno, pero a nivel real se hundió más. Pero la persona ve que se relaja, no está relajado, está dopado. Siente alegría, siente que los yoes no lo molestan porque está drogado. Y eso le hace sentir a la persona, según ella,
un estado de bienestar. Entonces permanece en eso, ¿no? Después de la droga viene una profunda depresión o una tristeza y entonces para salir otra vez de ahí, más droga. O mejor, para hundirse más droga. Y vuelve otra vez y se relaja y siente la alegría y siente todo esto, experimenta todo esto desde el punto de vista de la pesadez del yo. Y así se lo pasa, es un círculo vicioso. Cada vez que tiene una crisis, un problema, a la droga va, ¿no? Y se acostumbra a buscar estar en ese estado para siempre. Yo, cuando estaba José, mi hermano vivo, y él se volvió prácticamente alcohólico, consumía 3 veces a la semana alcohol, a veces 4. Y el ser me decía, es que el alcohólico quiere estar alcoholizado sin alcohol, o sea, ya vivir en ese ambiente, o sea, en pocas palabras, vivir en el infierno para siempre. Entonces le dan connotaciones espirituales a la droga. Por eso estos indios y todos estos chamanes y toda esta gente le encanta allá en el bosque estar metidos con estos elementales, consumiendo estos elementales en sus rituales, porque según ellos los conecta con las fuerzas espirituales. Y es todo lo contrario, lo baja y lo pone en ese estado de somnolencia boba, que es un bobito, es un bobo, es un retrasado. Cuando está volando por allá en el infierno, aquí parece pues un estúpido, no coordina mentalmente, es muy lento. Entonces hay que mirar cómo trabajar esto. Cuando yo vengo de una familia alcohólica, y yo empecé a consumir alcohol a temprana edad, pero me llegó el conocimiento muy rápido, como a los 6 meses, menos de un año, y detuve el proceso por el cual iba, ¿no? Entonces a mí me mostraban cómo era, o yo sentía cómo era las larvas a nivel instintivo en la garganta, en el esófago, en el estómago, donde lo que yo más extrañaba, o el yo más extrañaba, era el sabor de la cerveza o el sabor del whisky. Era muy intenso, pero muy intenso. La garganta me pedía, yo necesitaba sentir el sabor. Y era una cantidad de larvas, pero cantidad de larvas en la garganta. No. Y uno no se da cuenta cómo están esas larvas ahí. Entonces hay que estudiar todo lo que la persona experimenta cuando está antes, durante y después. No es solo, no, la droga, sí, la droga. No, ¿cómo está relacionada la droga con la música? ¿Cómo la música lo incita al alcohol o a la droga? El rock, el metal o música depresiva, ¿no? Entonces la gente se deja llevar del ambiente, del dolor que produce ciertas canciones depresivas o románticas bohemias. Entonces hay que mirar toda la parte emocional y la parte instintiva, cómo sube la vibración de la alegría, de la euforia, y cómo la persona queda totalmente posesa de la canción. La canta con toda la emoción y con toda la inspiración enloquecedora, reafirmando el dolor y buscando calmar el dolor con el alcohol o con la droga. Entonces hay que mirar esas relaciones. La música, el baile, la lujuria que se mueve dependiendo del ambiente, porque hay ambientes de lujuria, baile, por ejemplo, un tipo que va a un prostíbulo y las chicas están bailando antes de ir a fornicar, entonces están en un ambiente libertino, en un ambiente de conquista, en un ambiente de exhibicionismo, en un ambiente de inspiración romanticona o romántica, seductora o conquistadora. Entonces ahí entran unos ambientes de unas mezclas de yoes.
Pero también una persona se puede embriagar depresiva, por allá sola, compra un poco de aguardiente, o bueno, depende de lo que le guste al yo, y se aísla por allá en un lugar y se embriaga solo, o con amigos. O sea, hay muchos ambientes que hay que estudiar a nivel emocional, instintivo, porque es que este yo es emocional, ¿no? Entonces está muy asociado a la alegría, ¿sí? O a la depresión, porque en Venus encontramos los dos extremos, ¿no? Emocionales. Entonces, estudiar todo hasta cómo coge la botella o la copa, hay que mirar la forma como el brazo toma eso, cómo lo ve y cómo está en ese deseo de que entre ese alcohol a la boca, cómo la lengua se activa con los sensores gustativos, las células gustativas, y cómo experimenta el sabor y luego cómo baja y cómo se esparce ese calor instintivamente por el cuerpo y sube al cerebro. Inmediatamente sube al cerebro, genera un impacto y empieza a generar el mareo. Ese mareo debe morir, ese calor debe morir, esa vibración de esparcimiento por todo el cuerpo debe morir, esa alteración emotiva debe morir. O sea, es demasiado lo que hay que observar, porque la conferencia no nos muestra el detalle, nos muestra consecuencias y nos muestra puntos de referencia, pero no nos muestra el detalle del trabajo que hay que hacer. Y hay que enseñar eso. El drogadicto que tiene sus sitios donde mete o esconde su marihuana en un huequito por ahí en la pared, por ahí debajo de una piedra, por ahí en la teja, guarda su dosis. Entonces él ya tiene sus sitios. Eso hay que estudiarlo. El celo, el, el estado, la alegría, porque el drogadito va muy contento. Eso es como cuando alguien va al prostíbulo, va muy contento a botar su energía, el otro va muy contento a buscar su droga. ¿Sí? Entonces, cada cosita, la sensación del alcohol en la boca, en los labios, bueno, el roce, el olor del alcohol, eso genera una emotividad, genera una inspiración. El recordar cómo ríe con los amigos, cómo se divierte, cómo está el orgullo ahí, cómo está el chiste, cómo está la habladuría, cómo está el homosexualismo, uno abrazando a los amigos y sintiéndose feliz con los amigos y exhibiendo todo su orgullo, su prepotencia, su sentimiento de grandiosidad ahí en esas conversaciones donde el uno quiere opacar al otro, pero hay una terrible comunión, una amistad ahí. El alcohol en el juego, en el billar, bueno, todos los juegos que le gusta a la persona. Inclusive cuando yo jugaba fútbol, primero jugábamos fútbol, después nos íbamos a beber, más tarde nos íbamos a jugar billar, y, o se iba a jugar algo que le llaman aquí tejo. Claro que, bueno, así sea bueno uno para eso o no bueno, eso ahí uno va es por beber, eso no va por otra cosa. Y depende del círculo social, ¿no? Porque hay círculos sociales elegantes donde ahí el alcohol está vestido de una manera honorable. Claro que eso a la final, eso sale en la porquería psicológica y eso termina el uno cogiéndole el trasero al otro y morboseando a la camarera. Y bueno, eso es un desorden terrible. Y termina lo último por allá, tirado, acostado en su propio vómito, termina por allá poposeado y orinado, termina por allá en un prostíbulo, por allá, o en un rincón por allá tirado. Eso es una degeneración terrible. Entonces hay que mirar todo eso, mirar cómo yo cuando iba para la casa borracho, me acuerdo que yo me sentía muy fuerte porque yo mordía el labio inferior y no sentía dolor. Estaba totalmente dopado. Y uno camina y no siente el frío de la madrugada, de la noche. Y uno se siente fuerte, uno se siente
grande, uno se siente poderoso, especial. O sea, todos esos son detalles de cómo actúa el alcohol en la persona. Y la fuerza se aumenta y se daña el músculo. Entonces la persona, un borracho, depende, ¿no? También si es viejo o es joven, pero aumenta la fuerza del cuerpo momentáneamente. Las peleas, ¿no? Las peleas, el sentir que tiene mucho poder. ¿Por qué siente poder? Porque tiene fuerza y también porque el cuerpo está dopado. Entonces lo golpean a uno y uno no siente el golpe. Entonces puede pelear. Al otro día es que siente todo el dolor de los golpes y todo el daño al cuerpo, pero en el momento no. Entonces hay que estudiar todas estas cosas y hacerse consciente de cada detalle, minuciosamente. No pasar por alto nada. Hay que mirar toda la parte instintiva del yo alcohólico, toda la parte emocional. La mente nublada pero estúpida, porque cualquier cosita que le diga se ríe, ¿no? El ambiente homosexual con los amigos, la complacencia en todo lo que hacen. Bueno, eso hay demasiado. El ambiente, ¿no? El ambiente que se mueve en una tienda, en un bar, en una discoteca, bueno, o en un tuburbio, por ahí, en un rincón, por ahí, en alguna esquina. O también en celebraciones familiares, donde hay asados, donde hay reuniones de tipo sentimental también con amigas, que ya entra mucho el proceso de la lujuria, la coquetería, el baile, bueno, cada ambiente donde se mueve esto, celebraciones de empresas, fines de año, ¿sí? Y salir de esos ambientes que es doloroso porque es que uno se da cuenta poco a poco que la sociedad es demasiado oscura y uno ya no vibra en esos ambientes. Entonces, no, que hay una celebración familiar, hay que ir. Entonces uno hace acto de presencia y cuando el ambiente ya se empieza a cargar de alcohol y ya se empieza a subir la tensión, ya uno se va del ambiente. Es como para cumplir ahí un compromiso, pero quedarse uno a esos ambientes donde todo el mundo entra en esa hipocresía porque eh, la gente va a mostrar imagen, ¿no? A mostrar que es alguien especial o importante o que es alguien que debe ser admirado. Entonces uno se retira, ¿no? O sea, bueno, en el caso mío yo no comparto, pero bueno, a veces toca ir a algún evento de estos. Hay gente que está metida en estos ambientes continuamente y bueno, se deja llevar, pero contamina la energía sexual. Nunca, nunca un borracho va a lograr tener la energía sexual limpia. Nunca. O un drogadicto. Eso es, digamos, de lo más fuerte que contamina la energía. Entonces, bueno, hay que luchar contra todo esto y empezar a comprender que una persona que está trabajando debe tener la mente no clara, sino extremadamente clara, demasiado clara. Nada de mareitos, nada de somnolencia, nada de dopaciones, nada de eso. Demasiado perceptivo. Entonces, hay personas que les encanta estar mareadas en el día, y se marean hasta volteando los ojos, y les gusta. Ustedes ven, por ejemplo, los metaleros cómo mueven la cabeza para marearse, drogarse. Entonces mueven la cabeza al ritmo de la música y entran en ese estado de mareo, sin droga. Después meten droga, pero les gusta mover la cabeza de esa manera. No. La debilidad de la mente es tan fuerte que hay personas que se agachan y ya se marean. Tienen debilidad en el cerebro. Todo eso debe ser corregido. ¿Sí? Y comprender que aquí no vinimos a seguir en ese estado. Por eso la muerte lo va volviendo a uno muy lúcido, por eso la inteligencia se desarrolla. Pero bueno, hay que mirar todas las formas de mareo y ir saliendo de eso.
ir saliendo. No es fácil porque la gente ya se acostumbró a estar en esos ambientes y a vivir psicológicamente embriagado. En el día, ¿sí? Cosas que drogan mucho el dolor. El dolor embriaga a una persona. Que la persona empieza a sufrir terriblemente y ese sufrimiento lo embriaga, lo cansa. Y luego la persona le da sueño. Cuando se despierta, uno ve que cuando se despierta por la mañana tiene la mente muy clara, muy, muy, muy clara. Pero ya por la tarde está bastante desgastada y por la noche, a causa de todo ese mareo del día. Entonces hay que trabajar muy duro y comprender esto y saber cómo trabajarlo y cómo enseñarle a la gente a trabajar esto. ¿Sí? El olor, eso está íntimamente relacionado con la emoción. El olor a la marihuana, el olor al alcohol, el olor al mismo ambiente donde hay varias personas que están consumiendo alcohol, eso genera una vibración específica. Y eso es muy magnético, porque la persona lo que anhela es que llegue el fin de semana para irse a encontrar con los amigos a beber. O entre semana, todo depende del nivel de alcoholismo que tenga desarrollado. De esa manera se va a eliminar este yo, se va a sacar ese alcohol, se pudre en el interior de la persona. Ustedes ven que un borracho huele muy mal. Y un drogadicto, pues lógicamente que depende de la droga, pero digamos que el mal olor está más en el borracho, en el cuerpo. Así se bañe, pero sigue oliendo muy mal. Se le está pudriendo eso en el interior, que eso queda incrustado en las células. O sea, que eso no va a salir con agua y jabón. Eh, entonces daña el hígado y daña algunos órganos con ese alcohol, ¿no? Las neuronas. Bueno, eso tiene mucho que ver. Podemos ver muchas cosas ahí, pero bueno, ahí ya le toca a cada uno enfrentarse a eso y bueno, hasta que el día que ni siquiera piensa en eso, no le dan ganas de nada de eso, no se siente, pues no le dan ganas, ya no siente llamativo irse a emborrachar con un poco de vagos o personas en estado de sufrimiento que van a descargar sus penas con el amigo o que va a ir a reírse como un idiota por ahí en una esquina y escuchando música, ¿no? Ya a uno no le nace a uno estar en esos ambientes. No porque odie esos ambientes, porque esos ambientes son de la naturaleza, son necesarios para sacar sabiduría. Pero ya cuando uno tiene ciertas comprensiones no le llama la atención. Ahí sabe que el yo ha muerto. No es reprimirse, porque reprimirse es odiar al yo y llenarse de rabia contra las personas que están en esos ambientes y atacarlas con la crítica. No, simplemente que ya no le nace a uno estar ahí. Ya quiere otros ambientes. Ya esos ambientes no le llaman la atención. Porque hay que respetar, ¿no? Hay que respetar al borrachito. El borrachito no le puede quitar su alcohol, porque el vacío que le deja quitarle el alcohol al borracho, el yo alcohólico al borracho lo lleva al suicidio. Porque para el borrachito su alcohol es el amor, es su consuelo y su compañía. Ningún Dios va a ser tan cruel de irle a quitar el yo alcohólico a un borracho, o ningún yo. El mismo borrachito debe darse cuenta algún día, en alguna existencia, que ese no es el camino de la compañía y del amor. Y entonces va a decidir quitárselo por sí mismo. Entonces uno no puede ser cruel de querer quitarle los yoes a otra persona. Sí, la misma persona debe tomar su decisión. Entonces, cuando una persona desprecia a los borrachos o desprecia al que sea, a los homosexuales o a las prostitutas, es porque está reprimido, porque siente dolor de no poder hacer lo que el otro hace. Y no está muriendo, está reprimido. ¿Sí? Entonces, según el conocimiento, yo no puedo volver a consumir ni una copita de alcohol, pero a mí todavía me gusta. Entonces, cuando ve al borracho, entonces dice esos miserables borrachos, y esa gente degenerada.
Esa no es la visión de una persona comprensiva, es la visión de una persona resentida, frustrada, rabiosa. Entonces, hay que trabajar en la muerte de estos yoes para entrar en un estado de respeto hacia los demás. Porque el enemigo no está afuera, está adentro. Entonces, adentro es donde hay que trabajar. Y afuera hay que respetar a la gente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el conocimiento todavía hay compañeros que consumen su alcohol, su droga, tienen derecho. En apariencia y ante un grupo, pues, eso se muestra en una maravilla, pero no, están más borrachos y más drogados que el diablo. Pero uno no puede andar criticando a nadie. Hay que dejarlos. Cada uno es libre y tiene derecho a hacer las cosas como quiera. ¿Sí? Pero avance no van a ver en esos elementos, de ninguna manera. Un borracho, un drogadicto no le va a despertar nunca, le va a despertar el fuego sagrado, nunca. Y mucho menos lograr una iniciación. Porque eso revive yoes. En el momento en que se marea, empieza a revivir yoes. No, en el momento que entra el alcohol al cuerpo, la vibración es muy involutiva de estas sustancias. Están fermentadas. Ahora, hay medicinas que se necesitan un poquito de alcohol, pero ese poquito de alcohol no es con la intención de embriagarse, es con la intención de curarse. Entonces el enfoque es totalmente distinto, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, medicina que es con echarle aguardiente es que ya al calabacín creo que es, y lo entierran y eso se fermenta ahí, luego la mujer se toma eso y eso le sirve creo que para los cálculos, para los ovarios, yo no me acuerdo. Bueno, por ahí hay recetas de esas. Entonces ahí la chica no está haciendo eso con la intención de marearse, ni emborracharse, ni nada de eso, está con la intención de curarse. Entonces no podemos ir a los extremos porque la mente tiende a ser fanática, a irse a los extremos y no comprende los enfoques y las intenciones en las cuales se está haciendo algo, ¿no? Entonces tengamos presente eso, porque aquí la persona llega con su yo fanático y todo lo toma de una manera extremista, ¿sí? Entonces debemos tener claridad en eso. Y salir de todos estos enfoques misticones de estas escuelitas pseudoesotéricas con su supuesto yagé y con todas estas cosas, que esos son unos ácidos muy terribles. Una compañera que se consumió el yagé, el ser le mostró cómo ese ácido le abría un hueco en todos los cuerpos, en el hígado de todos los cuerpos. Quedaba un hueco ni el berraco. Un daño que le dejan en el hígado. Entonces, están los conceptos naturistas de todos estos yerbateros, de los chamanes, de los indios. Por allá está que es que el mambe, que es meter un poco, creo que es debajo de la lengua. Hay otras sustancias que aquí en este grupo hay compañeros que han pasado por todo ese poco de cosas y creen que eso no es droga. Creen que eso es algo bonito, algo espiritual de los indígenas. Entonces aparecen todos este yo indígena, este yo chamán, y lo mezclan con el conocimiento. Y hablan que eso está bien, es que ese Luis Carlos es muy fanático, muy extremista, y que tampoco, que hay que ir a compartir con los hermanos indios, un poco de indios degenerados, asolapados, tímidos, ensimismados, asociales, metidos por allá con su marihuana y con su pornografía y con sus cosas y con su masturbación y haciendo rituales y teniendo 4 esposas. Pues, qué indios, qué naturista, qué espiritualidad, ni qué diablos, un poco de degenerados. Lógico, menos degenerados que un intelectual, pero degenerados. Entonces, salir del concepto de pureza espiritual en los bosques y en las selvas, pues, puras vagabunderías que se vienen aquí a mostrar como si fuera espiritualidad. Hay que hablar claro porque no podemos dejar que en este momento se vayan a seguir desarrollando estas fuerzas y que todo el mundo callado, como sucedió
en el antiguo, en el viejo conocimiento de sí mismo. Esos rezagos y esas maricadas hay que ejecutarlas, por lo menos hablar, ¿no? Que cada uno hace lo que quiere dentro de su privacidad y dentro de su obra, pero en cuestiones de enseñanza hay que hablar claro. Y listo. Entonces, por eso han depurado muchísimo conocimiento de sí mismo, porque el conocimiento de sí mismo estaba invadido, plagado de este tipo de fuerzas misticonas y pseudoesotéricas. Y bueno, ya estas fuerzas la misma ley las ha sacado, las ha separado, y ahorita tenemos otro enfoque. Entonces, no se dejen llevar de estas vagamunderías de algunas psicologías rezagadas, porque no podemos volver al pasado y a volver a cometer los errores que se han cometido. Esto lo hablo para los nuevos, porque la gente llega aquí y no sabe. Y hay que hablar de estos temas, de la historia de conocimiento de sí mismo en cuestiones de alcohol, droga, adulterio y vagamunderías de estas con tantas vainas místicas. Bueno, listo, yo creo que con eso complementamos este tema y por aquí Claudia nos dice, he sabido de personas que se toman una cerveza o un relajo para la sed. En mayor o menor grado el alcohol genera efectos. Hay que erradicarlo. Ese concepto de la sed. No, una cervecita no me marea, me ayuda. Yo tenía ese concepto hace unos años, yo consumía, aquí le llaman refajo, donde uno mezcla una gaseosa con cerveza colombiana, una gaseosa que hay acá, y le echan cerveza y tiene un sabor muy rico, pero es alcohol. En una mínima cantidad, porque no podemos hablar de que en mucha cantidad, y eso no alcanza a marearlo a uno ni a emborracharlo. Sí es muy relajante, pero lo que me decía el ser, ¿no? Decía, primero la gaseosa que daña terriblemente el sistema inmune, le quita las defensas, todas estas gaseosas tienen unos compuestos que van hacia ese sentido. Y dos, el alcohol. Poco alcohol o mucho alcohol, es que hay que quitarse el deseo de consumir una bebida involutiva con la intención. Porque uno dice, no, es que yo no lo hice con la intención de emborracharme, sino quitarme la sed. No, detrás de ese concepto hay un deseo de sentir el sabor del alcohol. ¿Sí? Entonces está el yo alcohólico. Eso no es justificable. Hay bebidas, por ejemplo, como la chicha, que es fermentada, el de maíz, que tiene, eso ya es alcohol. O el arroz también es alcohol. Yo consumía masato. Me gustaba mucho, mucho el masato. El masato es del arroz, lo fermentan, también del maíz creo. Es fermentado, pero sigue siendo alcohol. Entonces hay que erradicar esto. Eso al yo le duele mucho porque el yo está acostumbrado a eso. Eso es como el que le gusta mucho el cerdo y hay que acabar con el consumo de ese alimento involutivo, entonces le duele mucho al yo no sentir el sabor. Bueno, por aquí Angélica, cuéntanos. Sí, yo quería comentar, aportar al de Elizabeth, que estas drogas y alcohol cada año se refinan más, se infiltran más. En cuestión de las selvas, las personas todavía creen que yendo a la selva van a encontrar un espíritu del indio, algo, una sabiduría especial, selectiva, y caen en esos engaños. En cuestión del alcohol, aquí cada año una o dos celebridades nuevas salen con su marca de whisky y de vino, y no puedo creer tanto habiendo tantas compañías de alcohol, sigan habiendo más y más. Entonces, es como una novedad cada que una celebridad abre su vino o su whisky o su tequila, también han hecho eso mucho últimamente. Entonces, se infiltra en todas partes porque es la novedad. Y en cuestión de las drogas, también aquí se llama la droga de las esposas ricas.
mujeres que se quedan en su casa, que pues tienen muy buena economía y se la llevan tomando la droga más popular, a Trisodone. Mi hermana menor es una de esas personas, ella se la lleva así en su casa, la medicada todo el tiempo. Y estas medicinas o medicamentos son bien vistos porque son para ayudarte con la ansiedad, con la depresión. Entonces, son drogas, igual. Es como el fentanilo, los drogaditos que miras como un zombie con fentanilo en los barrios bajos. Es lo mismo, es droga, pero se infiltra de una manera muy social, muy llamativa, y cada vez van innovando más y más. Es un cuento de nunca terminar. Sí, es comprensible en la raza involutiva en la que estamos en esta época. Todo esto hace parte del ya anular por completo la conciencia de las personas, ya encerrarla, que ya no pueda salir más. Y bueno, ese es el objetivo. Ahorita es eso, ¿no? La orden del anticristo es anular por completo la conciencia. Y la cobardía, una persona depresiva. Yo he conocido personas depresivas que están consumiendo estas pastillas, estas cosas. Y yo les digo, mire, pues, ¿por qué no se ponen a trabajar el yo así? No, 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 yo no quiero hacer eso. El psiquiatra o el médico les formuló, bueno, pura cobardía, no quieren dejar, no quieren matar el yo, quieren seguir ahí. Entonces prefieren estar dopados todo el día. Parecen estúpidos, bobos, somnolientos ahí. Una persona de estas es de una muy baja frecuencia. Parece una piedra, es una cosa, una masa moviéndose ahí sin sentido. Pero bueno, eso es lo que a la gente le gusta y hay que respetarle sus gustos, sus decisiones, ¿no? Entonces hay que salir de la cobardía porque estamos muy humillados al yo. Bueno, Carla, cuéntanos. Luis, estabas hablando ahorita de las bebidas fermentadas y no alcancé a escuchar porque hay mucho ruido aquí donde estoy, pero es la pregunta que tengo sobre las bebidas fermentadas, si esas también son consideradas como alcohol. Y también, por ejemplo, los frutos que también muchas veces están en conserva y también eso se fermenta. Sí, es por el azúcar. Entonces, cuando un fruto se fermenta ya entró en involución, ya es un alimento involutivo, ¿sí? Y bueno, precisamente se necesita una sustancia involutiva para meter a la persona en las infradimensiones. Entonces, cuando se dopa, ya está metido en el infierno. Bueno, todos estamos metidos en el infierno, pero no tan fondo, no tan a fondo. Cuando se dopa, cuando se droga, se mete más a fondo. ¿Sí? Porque igual todos tenemos una personalidad que está en el limbo, 96 leyes. Entonces estamos todo el día en el infierno con nuestra personalidad. Cuando empezamos a salir de la personalidad, entonces salimos del limbo. Entonces ya estamos flotando un poquito en la tercera dimensión. Pero la gente no anda en la tercera dimensión. La persona anda en el limbo o más abajo, dependiendo la intensidad de la droga que consuma, ¿no? Porque eso lo puede llevar hasta el octavo círculo. Imagínate, el tipo que le da por hacer prácticas infrasexuales, porque la droga al principio le activa mucho la lujuria, pero eso es mientras le daña el aparato y lo vuelve impotente. Cuando lo vuelve impotente ya cambia la droga por el sexo. Ya no quiere sexo porque no está el aparato en condiciones, ya lo dañó. Entonces ahora se dedica a intensificar el consumo, ¿no? Pero al principio un drogadicto eso es derroche de infrasexo en cantidad. O el borracho, ¿no? El borracho, si dañó el aparato ya no quiere ir al prostíbulo, pero si está todavía el aparato en funcionamiento, el alcohol le activa la lujuria terriblemente. Bueno, eso. ¿Quién más por aquí? Elizabeth. Sí, quería preguntar, por ejemplo, en las bodas de Canaán de Jesús, que ahí ellos consumían vino, o cuando mencionan el vino en la Biblia, ese vino sería entonces que ya hablando de lo fermentado, pues
¿Sería pues como fruta fermentada o eso es alcohol directamente? No, ¿O cómo no, es? eso es una enseñanza relacionada con un estado de compartir, un estado de hermandad, un estado de fraternidad. Porque la embriaguez dionisíaca es eso. Cuando una persona tiene un alto nivel de pureza sexual y practica su presexo, entra directamente en contacto con Dios. Es una meditación. Y entra y siente la vibración de la energía sexual que lo embriaga de amor. Y la persona quiere seguir embriagada de amor. Pero embriagada de amor es unirse con Dios. Muy claro, se expande, está en un estado de libertad, ya no está preso a un cuerpo, ya la energía se mueve y se expande y se expande y se expande y se expande. Entonces la persona está embriagada de felicidad. Estos vinos eran de uva, pero sin fermentar. Era más simbólico, ¿no? Es un simbolismo. O sea, tengamos presente que todo lo que está relacionado con la enseñanza del Maestro Jesús es simbólico. No lo tomemos textual porque el yo alcohólico siempre busca una justificación y quiere voltear las cosas para seguir vivo. Ah, pero es que el Maestro Jesús tomaba alcohol. No, no, eso no. En la iglesia, pues el curita pues, echa su copita de alcohol en cada misa y ahí está contento, ¿no? Ese sí es alcohol. Pero es todo desviado, todo prostituido y siempre es con la intención del mismo yo justificarse a sí mismo de alguna manera. Entonces busca cualquier cosita para justificar su vida y seguir ahí en el consumo. Sí. El problema es que como todo el mundo está metido en ese ambiente, pues claro, a uno que trata de trabajar en la obra del ser le cuesta. Le cuesta porque no hay donde uno apoyarse. Por ahí los compañeros, pero los compañeros eso es más imagen y más palabrería insustancial que otra cosa, ¿no? No todos, pero una gran cantidad sí. Entonces prefiere uno estar solito. ¿Sí? Y comparto por ahí de vez en cuando con algunos. Bueno, y con eso no quiero decir que no colaboremos y que seamos asociales, no, sino saber medir, saber medir. Bueno, Juan Pablo. Ya abrí el micrófono. Hola, buenas. Buenos días para todos. Yo estaba viendo en detalle y bueno, desde hace mucho tiempo mirando el problema del alcohol, ¿no? Que muchas tribus antiguas y de hace décadas y miles de años siempre han utilizado como ese tipo como de fermento, hierbas, como cosas así como rituales para hacer sus conexiones. Pero yo me preguntaba, porque siempre se le añade algo y se le añade algo y se le añade algo, y a partir de todo, o sea, a partir del tiempo, de todo ese tiempo que ha pasado, siempre se ha venido como poniéndole o agregándole más cosas a ese tipo de bebidas, de bebedizos, de plantas, bueno, todo ese revuelto. Mm, Me contaban a mí que hace muchos años las civilizaciones y grupos indígenas, cuando hacían su chicha o sus fermentos, no eran como los hacían ahora, ¿sí? Que cada vez lo fermentaban más. Y me da pues también a entender de cómo lo que de pronto hacían en el antiguo Egipto, ¿no? Creo yo que si tomaban el jugo, era jugo de uva, pero no, me imagino yo que no lo dejaban fermentar mucho o no sé qué tanto sería, porque igual, el alcohol, el problema, uno de los grandes problemas es que lo volvieron legal, ¿sí? Porque obviamente era ilegal, siempre ha sido una droga, es una de las drogas que más destruyen, aparte de de las otras también, que obviamente lo son, pero el problema fue que al convertirlo y legalizarlo, el alcohol hoy en día es totalmente destructivo, diferente, y me daba cuenta que la gente siempre busca un motivo para tomar, ¿sí?
haya concierto, no haya concierto, haya actividad, haya cumpleaños, cualquier cosa lo busca. Tengo un amigo que es ingeniero de alimentos y él me contaba que él hacía vino de lo que le dieran. Si tú le das una papa, hacía vino de papa. Si tú le das una arracacha, hacía vino de arracacha. O sea, era una cosa increíble. Y eso es lo que yo me llegaba a preguntar, bueno, si mi amigo que hace vino y saca trago y destila cualquier alimento, ¿cómo sería en la época antigua? ¿Sí? Porque pues se ha venido dando como ese degeneramiento a gran escala, ¿no? Que cada vez hay más drogas, hay más alcohol, hay diferentes formas de fermentar, de destilar y lo acompaña ahora que es la ley. Entonces imagínense, ya cuando llegue la ley de que sí puede consumir fentanilo o puede consumir bazuco inclusive, aunque dicen que el bazuco es prohibido y que no se debe consumir y que no hay zonas donde se consuman, las hay y la policía protege un espacio que queda en el San Bernardo, ¿no? Uno va y ve las vallas que dice Policía Nacional y son como 3, 4 cuadras y eso es una cosa terrible, o sea, todo el mundo allá consumiendo, chutándose, inyectándose, pero la policía está viendo y no hace nada, o sea, como que de alguna forma los protege, porque es un negocio. Entonces, donde lo lleguen a legalizar, o sea, vamos peor que lo que hemos hecho, una autodestrucción. Eso era lo que quería comentar. Y sí, una de las preguntas que siempre me quedaba, bueno, ¿cómo era la época de los ancestros que hacían ese tipo de fermentos? ¿Cómo era en la época de las civilizaciones antiguas, Roma, Egipto? ¿Cómo hacían ese tipo de bebidas? ¿Si se embriagaban como lo hacemos hoy en día o esa era lo que me quedaba así como la inquietud, ¿no? Porque muchos pasajes de la Biblia pues también lo nombra, pero uno ya sabe que no es como tal, sino que es otro tipo de embriaguez. Toda esa enseñanza antigua son simbólicas, son rituales simbólicos, pero después la mente volvió eso textual y buscó las formas de reemplazar una cosa que era una enseñanza por una cosa involutiva para apoyar el alcohol. El alcohol el cuerpo produce un nivel de alcohol y ese nivel de alcohol es necesario, pero no necesita más de eso. Y ese alcohol es por el azúcar. Los alimentos todos tienen azúcar. Todas las frutas tienen azúcar. Entonces se fermenta eso, se pudre y entra en involución y la persona consume eso para vivir en estado involutivo, seguir en las infradimensiones, no querer salir. Pero las enseñanzas antiguas eran todas simbólicas y no van a consumir un alcohol, ¿verdad? Hacen un jugo de uva o un jugo de fresa o lo que sea. Y con eso hacen el ritual para dar una enseñanza interna expresada en el físico. ¿Sí? Pero bueno, hay que trabajar eso. Bueno, por aquí, ¿quién más? ¿Alguien más tiene alguna inquietud acerca de este tema? Bueno, se nos hizo retarde. Ay, por aquí está. Oye, ay, Fer. Fer no está por acá. Terrible. Se nos pasó el tiempo, no me di cuenta. Vamos a ver si se va. Bueno, listo. Vamos a dar por terminado el fogueo de Elizabeth. Y vamos a ver si el Fernet se va a foguear.